Esdras es uno de esos libros que parece susurrar desde las páginas del Antiguo Testamento, trayendo consigo ecos de una época de esperanza y renovación. Imagina una nación que había sufrido el exilio, alejada de su tierra prometida, de su identidad y de su lugar sagrado de adoración. La narrativa de Esdras se centra precisamente en este punto de inflexión crucial, el regreso del pueblo judío a Jerusalén y la monumental tarea de reconstruir el templo, que había sido destruido durante la conquista babilónica. La historia comienza con la proclamación del rey Ciro de Persia, quien, tras conquistar Babilonia, permitió a los judíos regresar a su tierra. Este no era un simple regreso a casa, era un renacimiento cultural y espiritual. Ciro no solo les dio la libertad de volver, sino que también devolvió los objetos sagrados del templo que habían sido saqueados. Aquí vemos un símbolo de restauración no solo física, sino también espiritual. La construcción del templo representaba la reconstrucción de su relación con Dios, un renacimiento de sus prácticas religiosas y su identidad como pueblo elegido. El libro de Esdras nos lleva a través de los desafíos que enfrentó el pueblo en este proceso. Desde la resistencia de los pueblos vecinos hasta las dificultades internas, el relato es un testimonio de perseverancia y fe. Aunque el entusiasmo inicial fue grande, la tarea no estuvo exenta de obstáculos. La reconstrucción se detuvo durante un tiempo debido a la oposición y las políticas cambiantes de los gobernantes persas. Sin embargo, con el estímulo de los profetas Ageo y Zacarías, y el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, la obra finalmente se reanudó y se completó. Este esfuerzo colectivo no solo revitalizó su fe, sino que también consolidó la comunidad en torno a un nuevo sentido de propósito y unidad. Es interesante observar cómo la figura de Esdras, un escriba y sacerdote, aparece en la segunda mitad del libro. Su llegada a Jerusalén tuvo un impacto duradero, especialmente en el ámbito espiritual y social. Esdras trajo consigo una copia de la ley de Moisés y se convirtió en un catalizador para la reforma religiosa. Su dedicación a enseñar y restaurar la observancia de la ley transformó la comunidad, reafirmando su identidad y compromiso con las tradiciones ancestrales. Al leer esta historia, uno no puede evitar sentirse inspirado por el poder de la fe y el liderazgo para transformar y unir a las personas en tiempos de adversidad. La relevancia de Esdras trasciende su contexto histórico. Es un relato que resuena en la actualidad, recordándonos la importancia de la resiliencia y la capacidad de reconstruir lo que se ha perdido. La reconstrucción del templo es una metáfora poderosa de cualquier esfuerzo humano por restaurar lo valioso, ya sea en la esfera personal, comunitaria o espiritual. A través de la narración de Esdras, encontramos un mensaje atemporal de esperanza, renovación y la eterna búsqueda de sentido y pertenencia. En el corazón del libro de Esdras, encontramos una vibrante comunidad en busca de su antigua gloria, enfrentando el desafío monumental de no solo levantar bloques de piedra, sino también de revivir el espíritu perdido. El regreso a Jerusalén no fue simplemente un retorno a la geografía, sino un regreso a la esencia misma de su identidad como pueblo elegido. Es en este contexto donde la figura de Esdras se convierte en un pilar fundamental, un líder que no solo guía, sino que también inspira y educa. Esdras, siendo un escriba hábil y un sacerdote devoto, tenía una misión clara: restaurar la ley de Moisés como el núcleo de la vida judía. A su llegada a Jerusalén, se encontró con una comunidad que, aunque había logrado reconstruir el templo, enfrentaba desafíos en su cohesión social y espiritual. La asimilación cultural y los matrimonios con personas de otros pueblos habían diluido algunas de sus prácticas y creencias. Esdras, con su pasión por la ley, buscó rectificar esto, no con mano dura, sino con enseñanza y persuasión. La lectura pública de la ley, organizada por Esdras, fue un momento crucial. Imagina el impacto de escuchar las palabras ancestrales resonando en las calles de Jerusalén, renovando un sentido de pertenencia y propósito entre la gente. Esta reintroducción de la ley no fue solo un retorno a las normas, sino una reavivación del pacto con Dios, un compromiso renovado que unía a la comunidad bajo un propósito común.
los desafíos enfrentados por Esdras no fueron menores. Hubo resistencia, tanto interna como externa, a sus reformas. Pero su enfoque fue el de un verdadero líder espiritual, combinando firmeza con empatía. Su insistencia en la pureza de la comunidad no se trataba de exclusión, sino de preservar una identidad que había sido puesta a prueba por el exilio y la dispersión. A través de su liderazgo, Esdras logró establecer un equilibrio entre tradición e innovación, asegurando que las prácticas antiguas fueran relevantes para las nuevas generaciones. Esdras nos enseña que la reconstrucción no es un mero retorno a lo que era, sino un proceso de transformación. Él entendió que para que el pueblo pudiera prosperar, debía encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, uniendo tradición y renovación en un tejido común. Su legado es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza de una comunidad radica en su capacidad para adaptarse y crecer, manteniendo siempre una conexión con sus raíces. A medida que exploramos el libro de Esdras, somos testigos de una historia de resistencia y renovación. La reconstrucción del templo es solo una parte de un viaje más profundo, la reconstrucción del espíritu de un pueblo. En cada piedra colocada, en cada ley aprendida y vivida, vemos el reflejo de una comunidad que, a pesar de las adversidades, encontró la manera de volver a levantarse. La historia de Esdras es un testimonio perenne del poder de la fe, la perseverancia y la unidad. La historia de Esdras culmina en un renovado sentido de propósito y comunidad. Con el templo reconstruido y la ley restaurada, el pueblo judío en Jerusalén se encontraba nuevamente en pie, listo para enfrentar el futuro con una base firme. Pero este no fue simplemente un esfuerzo de restauración física, fue una profunda renovación espiritual que resonó en todos los aspectos de la vida comunitaria. Esdras, a través de su liderazgo y dedicación, logró encender una chispa de renovación que trascendió su tiempo. Su enfoque en la educación y la enseñanza de la ley no solo reforzó las prácticas religiosas, sino que también fortaleció la cohesión social. La comunidad, ahora más unida, se encontraba mejor equipada para enfrentar los desafíos del futuro, sin olvidar las lecciones del pasado. Este libro, además de ser una narración histórica, ofrece lecciones universales sobre el poder de la fe y la importancia del liderazgo visionario. Esdras nos muestra que, ante la adversidad, la verdadera fortaleza de una comunidad reside en su capacidad para adaptarse, crecer y mantenerse fiel a sus principios fundamentales. Su legado es un recordatorio de que, aunque las circunstancias cambien, los valores y la identidad pueden perdurar y prosperar. A través de Esdras, aprendemos que la reconstrucción no es un fin en sí mismo, sino un continuo proceso de renovación y crecimiento. La historia del pueblo judío en su regreso a Jerusalén es un ejemplo inspirador de resiliencia y determinación, un viaje que sigue resonando en nuestras vidas hoy. Así, el relato de Esdras se convierte en un faro de esperanza y fortaleza, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la renovación y el renacimiento. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.